Ya, vamos a empezar, chicos. Mi nombre es Rodrigo Calmete Roca, para los que no me conocen, y el día de hoy vamos a ver los casos clínicos de tromboembolismo pulmonar. Los objetivos es conocer algunos de los factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar, los signos y los síntomas, la probabilidad de que un paciente pueda o no tener el tromboembolismo pulmonar y los mejores métodos diagnósticos, además de algunas pautas del tratamiento, porque el tratamiento es larguísimo y corresponde ya más a manejo de especialistas, ¿no? Entonces, vayamos por el primer caso clínico. Paciente de 50 años de edad, hospitalizado y operado por fractura de rótula hace un mes, acude al hospital presentando disnea, reposo y dolor torácico de tipo punzante en región inferior del hemitórax izquierdo, además de taquipnea y sudoración abundante. Al examen físico se le encuentra una frecuencia respiratoria de 40, una frecuencia cardíaca de 110, una presión arterial de 100 sobre 70, el murmullo vesicular pasa disminuido en la base pulmonar izquierda con algunos crépitos de baja intensidad. En el examen cardiovascular todo lo encontramos aparentemente normal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Ya, bueno, acabó el minuto y absolutamente todos marcaron tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, me gustaría que me comenten por el chat por qué no serían las otras alternativas. Por ejemplo, una neumonía basal izquierda con derrame, un neumotórax espontáneo. O sea, si alguien pudiese, estoy atento al leer el chat. O sea, entiendo que tiene factores de riesgo para TEP muy bien, ¿qué es cuál en este caso particular? La fractura de Sumes, la operación, muy bien. Este, y en el caso del neumotórax espontáneo, ¿por qué? ¿Qué cosa en la clínica no encajaría, por ejemplo? La hospitalización, o sea, fuera de los antecedentes, ¿esto podría ser un neumotórax espontáneo o no? Me refiero a eso. O sea, porque cuando nosotros tenemos un paciente, o sea, evidentemente este no es un señor que ha accidentado y que de repente pudo haber tenido un neumotórax a tensión, ¿no? Pero, ¿qué tal si tenía una bula y la bula se reventó y se generó un neumotórax espontáneo? O sea, le va a doler. Claro, el murmullo vesicular, o sea, acá pasa al menos un poco, en el neumotórax están usualmente totalmente ausentes, ¿sí? En todo caso, ese hubiese sido como la alternativa que pudiese haberlos hecho dudar. Ahora, respecto a lo que me están escribiendo por el chat, la gran mayoría me ha dicho que es por la hospitalización, por la hospitalización, por la hospitalización. Entonces, ahora vamos a ver. Efectivamente, lo que debieron reconocer en este caso era que el paciente es un señor de 50 años, sobre todo el hecho de que ha estado hospitalizado por una operación de fractura de rodilla, este, que acude en ese momento por disnea al reposo y este dolor torácico tipo punzante en región inferior del hemitórax izquierdo. Lo encontramos taquicárdico, taquipneico y con una presión, bueno, arterial conservada, ¿no? Ahora, este, lo que les debe llamar la atención a ustedes también, de lo que ustedes mismos están diciendo, es que gran parte de su pensamiento diagnóstico está dirigido por el antecedente, porque si nosotros vamos a los signos y síntomas que tiene este paciente, podrían ser muchas cosas, y ahorita las vamos a revisar. Pero en el caso particular de tromboembolismo pulmonar, los antecedentes son súper importantes. O sea, ustedes, en el caso de los pacientes, tienen que estar súper atentos a los antecedentes, y en el caso de las preguntas que les hagan en los exámenes o exámenes internacionales, tienen que estar igualmente pendientes a los antecedentes. En estos casos, vamos a ver, todos los pacientes van a tener un antecedente por lo menos relevante. Entonces, vamos a ver a los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo lo podemos dividir en innatos y adquiridos, ¿sí? Entonces, dentro de los adquiridos, el más frecuente y que nos lo repiten desde semiología es la trombosis venosa profunda. Inclusive, no es que se considere un factor de riesgo, el tromboembolismo pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda. Ahora, tenemos el tema de una cirugía reciente, que el paciente haya estado hospitalizado. Eso se relaciona mucho con el tema de la inmovilización. Los pacientes crónicamente postrados, los pacientes que han tenido de repente un trauma en la médula espinal y han quedado parapléjicos, además de tener una serie de problemas.
tanto gastrointestinales como por sus úlceras por presión. Suelen tener por el tema de éstasis, también tromboembolismo pulmonar, eso también precisamente relacionado a los traumatismos, la terapia hormonal en las mujeres, el cáncer activo, porque cuando les dicen cáncer en remisión o cáncer ya curado, eso deja de ser un factor de riesgo, eso es muy importante, sobre todo para la terapia de anticoagulación. Y el síndrome nefrótico. ¿Alguien sabe por qué el síndrome nefrótico es factor de riesgo? Me lo pueden escribir por el chat. Altera los factores de coagulación, ¿sí? Hay, 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 una, hay una proteína en particular, porque por la pérdida, muy bien, la antitrombina 3, esa es la proteína que deben recordar, la AT3, ¿sí? La antitrombina 3 se escapa junto a la albúmina y la cantidad de proteínas que se escapen en el síndrome nefrótico, y la antitrombina 3, precisamente ser un antagonista de la trombina, que es fundamental en precisamente el plug de las plaquetas, eso va a causar un estado hipercoagulable, ¿no? Nunca deben olvidarse de la antitrombina 3, desde clínica médica 1 para toda su vida. Ahora, el tema de la obesidad también está relacionado, es un factor. Uy, ¿qué pasó? No, ¿qué fue? Nos fuimos hasta el último. Ya. Ya, entonces, dentro de los innatos, ¿alguien conoce o sabe, o sea, y no se lo ha aprendido de memoria nada más, qué significa el factor 5 de Leiden? Porque yo recuerdo, lo aprendí de memoria, recién lo aprendí bien en Clínica Médica 2. Pero alguien conoce, escribir por el chat, porque de eso se trata, no importa si no saben. El factor 5 de Leiden es precisamente cuando, o sea, su nombre lo dice. Ahorita no vamos a entrar en cuál, o sea, todos los factores de la cascada de coagulación. Sabemos que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca que convergen siempre, y algo que sí deberían recordar a lo largo de su vida, que convergen siempre en el factor 10. Y siempre es el 10, 5, 10, 5, 2, 1. Acuérdense porque 10 entre 5 es 2 y solo queda el 1. Entonces, tenemos el 10 al 5 y lo que sucede con el factor 5 de Leiden es que se vuelve resistente a todas las inhibiciones contra él. Entonces, es como si estuviese constantemente sobreactivado. Entonces, el factor 5 va a estar constantemente activando la protrombina para que pase a trombina y que la trombina active y constituya la fibrina, ¿no? Ahora, ¿recuerdan para qué es la fibrina? ¿Verdad? Porque, o sea, solo vamos a recordar muy brevemente cómo se constituye el plug plaquetario. O sea, cuando nosotros tenemos un daño endotelial por alguna razón, se libera el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand, se agregan las plaquetas, pero en principio las plaquetas están agregadas de manera muy débil por el fibrinógeno. Y este fibrinógeno tiene que convertirse en fibrina, o sea, este fibrinógeno tiene que convertirse en fibrina para que este plug plaquetario sea mucho más fuerte y resistente. Entonces, para eso es toda la caja de coagulación. Entonces, si tenemos un factor 5 de Leiden que está estimulando la trombina a la trombina para que la trombina estimule la fibrina, lo que vamos a tener es un estado hipercoagulable. O sea, siguiendo la misma lógica, si el gen de la protrombina está alterado de tal forma que a veces inclusive ni siquiera necesita el factor 5 para activarse y llevar la cascada a la trombina, también vamos a tener un estado hipercoagulable durante toda la vida, ¿sí? Entonces, de los innatos, al menos para tromboembolismo venoso y claro, para trombosis venosa profunda y para sus complicaciones como la tromboembolia pulmonar, deben recordar siempre el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Entonces, otra cosa a la que se prestaba el caso para que analicemos es el tema de los signos y síntomas. Entonces, en cuanto a los síntomas, lo que nosotros podemos encontrar es que el síntoma más frecuente es la disnea en reposo o a pequeños o medianos esfuerzos. ¿Sí? También vamos a poder tener un dolor pleurítico por los infartos, que en un momento los vamos a comentar, que pueden generar pequeños derrames. Puede haber tos, ortopnia,
el dolor y la hinchazón en la pierna o el muslo, que eso no es del tromboembolismo pulmonar, sino de la trombosis venosa profunda que está íntimamente desarrollada, íntimamente relacionada. Pueden haber sibilancias, inclusive hemoptisis por el mismo tema de los infartos. Y inclusive en un momento vamos a explicar cómo compromete el tromboembolismo pulmonar el corazón, pero más o menos podría llegar a comprometerlo a tal punto de comprometer el gasto cardíaco, de tal forma que el paciente pueda entrar a un síncope, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas, dentro de los signos, perdón, vamos a encontrar taquipnia como el signo más frecuente, y la inflamación de la pantorrilla con cordones palpables, signos de trombosis venosa profunda, como también lo más frecuente. Ahora, si nosotros unimos el signo más frecuente y el síntoma más frecuente, lo que tenemos es disnea en reposo del esfuerzo y taquipnia. ¿Cuántas enfermedades, ya sean de origen cardíaco o pulmonar, nos dan eso? Millones. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos los factores de riesgo, porque ustedes mismos, el primer caso, lo sacaron más por el factor, quiero que se den cuenta, lo han sacado más por el factor de riesgo que por la clínica en sí misma, porque si yo no les decía que era un paciente posoperado de rodilla, que probablemente estuvo postrado en cama todo este mes y también postrado en el hospital, además de la operación en sí misma, si yo no les decía eso y solo les decía que era un paciente que de la naya con dolor pleurítico, o sea, en un hemitórax, sí se puede haber sospechado tranquilamente en un neumotórax espontáneo. Entonces, a eso voy. Los factores de riesgo son sumamente importantes por la inespecificidad de los signos y síntomas. ¿Sí? A menos que ustedes sí encuentren signos de trombosis venosa profunda, ¿no? Como lo son la inflamación de la pantorrilla o el dolor y el hinchazón en la pantorrilla, que eso sí, prácticamente vende el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ahora, un gráfico que yo les traigo y que espero, o sea, de repente tomen el screenshot o algo así, que cuando nosotros abordamos un paciente con dolor torácico, primero tenemos que excluir 4 causas cardíacas siempre, porque son lo que pueden, o sea, podría matar al paciente, no todos lo van a matar, como vamos a ver. Que son 4 cardíacas, 2 pulmonares y 2 gastroesofágicas, ¿sí? Las 4 cardíacas en dolor torácico, o sea, lo que tenemos que ir a buscar primero es un síndrome coronario, una disección aórtica, su semiología, saben, dolor interescapular, usualmente asociado a shock hipovolémico, porque la aorta se está partiendo en la mitad, taponamiento cardíaco, que ya lo vimos en el tema de pericarditis, sobre todo un taponamiento cardíaco así agudo, usualmente secundario a traumas, una cardiomiopatía de Takotsubo, la cardiomiopatía no lo va a matar, pero el dolor es, o sea, ya saben que se presenta a veces como un síndrome coronario. En el tema de los pulmonares, aquí tenemos al tromboembolismo pulmonar precisamente y un neumotórax, que son justamente los diagnósticos que pudieron ser el primer caso, ¿no? Y precisamente los separamos por el factor de riesgo, como repito, es súper importante. Entonces, dentro de las causas gastroesofágicas podemos encontrar la ruptura esofágica, que también es una causa no tan frecuente de dolor de pecho, sobre todo asociada a náuseas, vómitos, una serie de vómitos que de repente pudieron desencadenar esa ruptura esofágica, ¿no? Y algún impacto con comida, que es sumamente infrecuente. Pero deberían recordar siempre estas como 8 causas. 4 cardíacas, el Zika, una disección aórtica, tamponamiento, Takotsubo, 2 pulmonares, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, y 2 gastroesofágicas, ya saben, ruptura esofágica y impacto por alimentos. Después recién, si tu paciente no tiene ninguna de esas, tú puedes ir tranquilo a buscar cualquier otra causa de dolor, de dolor en el pecho, sobre todo las anatómicas, ¿no? En la cabeza en pacientes jóvenes, costocondritis, y todo el resto que puedan existir, ya sean viscerales o del sistema musculoesquelético. Ahora, lo que quiero que se lleven de este gráfico es esto, ¿sí? Entonces, es el mismo paciente, no vayan a pensar que es distinto, pero es una pregunta distinta. Sobre todo lo que señala la flecha amarilla. La gran mayoría votó por la joroba de Hampton, seguida del signo de Westermarck, y alguien votó por la consolidación lobar inferior derecha. ¿Sí? Ahora, esto fue lo que ya conversamos acerca de los signos, síntomas y el antecedente. Y el signo aquí es la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es producida por
el infarto del parénquima pulmonar. Cuando el parénquima pulmonar se infarta, se muere, y el parénquima pulmonar muerto se puede ver. Entonces, por eso nosotros lo vemos radioopaco, ¿sí? Y cómo nosotros reconocemos una joroba de Hampton, es un triángulo de base pleural, en el contexto de un paciente en el que tú sospeches tromboembolismo pulmonar. Siempre hay un grupo grande de doctores que te hablan de la radiografía por sí sola, que tú deberías ver una radiografía sin contexto para que no te sesgue el contexto clínico, y otro grupo de doctores que siempre te piden contexto clínico antes de ver una radiografía. Yo soy más partidario del segundo. Entonces, yo, lógicamente, en el contexto de un paciente que tiene la clínica de un tromboembolismo pulmonar, si nosotros vemos un triángulo, una radiopacidad de base pleural, eso es joroba de Hampton y es un signo que inclusive te fomenta a pensar en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Ahorita vamos a ver de repente otro. Entonces, eh, como decía, lo que sucede con la joroba de Hampton es que nosotros tenemos un infarto, porque finalmente, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? Es un émbolo que se impacta en en la arteria pulmonar o en cualquiera de sus ramas, y finalmente esas ramas terminan por no nutrir el espacio que usualmente nutrían. Entonces, por ejemplo, en este caso, toda esta zona básicamente se infartó, se isquemió, entonces es básicamente pulmón muerto, y ese pulmón muerto, como les digo, se puede ver en la radiografía. ¿Y cómo se ve? Nunca se olviden, una radiopacidad de base pleural, ¿sí? Usualmente en las bases, ¿ya? Entonces, es el mismo paciente, pero con otra radiografía. Ya, chicos, en esta pregunta, la clave que tuvo más respuestas fue el signo de Westermarck, y es la alternativa correcta, como vamos a ver ahorita. Y el signo de Westermarck es básicamente una oligoemia, o sea, poca sangre. O sea, si bien es cierto, en la joroba de Hampton lo que vimos es un infarto, como una necrosis del parénquima, lo que vamos a ver en Westermarck es como una etapa previa, ¿no? El parénquima sigue como intacto, hablando como si el parénquima, o sea, no está necrosado aún, pero no está recibiendo el flujo sanguíneo que debería recibir. Entonces, nosotros lo que vemos en el signo Westermarck es una oligoemia en zonas donde no debería haber oligoemia, por ejemplo. Si esto lo comparamos con, eh, si esto lo comparamos con el otro lado, o sea, evidentemente no son iguales a nivel de vasculatura, ¿sí? El lado derecho es mucho más radiolúcido que el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos como signo Westermann. El émbolo impactó en una rama de la arteria, entonces no está llegando sangre a esa zona, entonces esa zona se vuelve más radiolúcida, ¿sí? A eso le llamamos signo Westermann. Entonces, como hemos visto, esta es la radiografía anterior, ¿sí? En esa radiografía, el pulmón derecho está blanco, óbvienlo, pero acá, por ejemplo, vemos un hilio pulmonar que lanza sus ramas, lógicamente, de la arteria pulmonar, y dan una radiopacidad un poco radiopaca, pero dentro de lo normal. Y acá, o sea, en función a todo el pulmón, esta zona sí está oligoémica. No sé si lo logran ver, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos nosotros signo Westermann. En este caso, esta es la tomografía del paciente, del mismo paciente, y vemos que en el pulmón izquierdo encontramos un defecto de llenado a nivel de inclusive la arteria, ¿no? La arteria pulmonar antes de inclusive dar sus ramas, ¿sí? Vemos el contraste, que es lo blanquito, y de la nada hay defectos de llenado. Entonces, esos son los émbolos. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ahora, unos signos que... Entonces, alguien está entrando, ya. Entonces, nosotros también tenemos el signo de Fleischner y el signo de Pala, o sea, yo realmente les diría que no se los aprendan. Para mí, con que se conozcan la joroba de Hampton y el signo de Westermarck está bien, pero en la clase que yo tuve y que me imagino que ustedes han tenido en clínica médica, y es básicamente lo mismo, es el hecho de que la sangre como que se atrape proximalmente al émbolo, o sea, una zona como de obstrucción, y de acuerdo a dónde esté,
tenemos el signo de Fleischner o de Pala. Por ejemplo, el de Fleischner es cuando nosotros tenemos esta como obstrucción, esta zona de mayor vasculatura en la arteria interlobar de la rama, o sea, en la rama interlobar de la arteria pulmonar. Y el signo de Pala es en la rama descendente de la arteria pulmonar. ¿Sí? O sea, son signos en verdad muy, muy poco frecuentes en los pacientes, pero deberían tenerlos en cuenta, ¿no? Porque está en su clase. Ahora, por ejemplo, acá lo que vemos es un Westermarck que está señalando la flecha, adicionalmente al signo de Pala que está señalando la flecha azul. Entonces, vamos al caso 2, ahora sí ya hemos cambiado de caso. Entonces, chicos, o sea, el mayor número de votos estuvo en la probabilidad alta, seguido de probabilidad moderada, y alguien que votó, esto no es un TEP, es una metástasis pulmonar. ¿Ya? Entonces, tenemos a una paciente mujer de 50 años con el antecedente de cáncer de útero en tratamiento, ojo, en tratamiento, no está ni en remisión ni curado. Refiere que 2 horas antes del ingreso siente sensación de falta de aire, asociada a dolor de espalda, tipo punzante y tos. Recuerda que tuvo un episodio anterior muy parecido, que inclusive requirió hospitalización, y por eso es que acude a la emergencia del Hospital Cayetano. El examen físico encontramos una presión arterial de 180, más o menos normal. Está taquicárdica, taquipneica, y afebril. ¿Qué probabilidad de tener TEP tiene este paciente? Entonces, ¿qué usamos nosotros para saber qué probabilidad tiene una paciente de tener o no tener tromboembolismo pulmonar? Unos criterios extremadamente conocidos. Muy bien, los criterios de Wells, ¿sí? No se vean, de repente no deben conocer criterio por criterio, pero sí deben conocer que los criterios de Wells sirven para estadificar qué tanto un paciente tiene la probabilidad o no tiene la probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar. Entonces, este paciente tenía probabilidad intermedia. No sé si los que marcaron probabilidad intermedia llegaron a hacer los criterios, o sea, de establecer cada criterio, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces, cuando nosotros vemos la escala de Wells o los criterios de Wells, tenemos una versión original y una versión simple. Ambas son validadas. Pero usualmente, si lo vamos a hacer usando el caso al costado, mejor usar la versión original. Entonces, lo que nosotros tenemos es una paciente que tiene el antecedente de cáncer de útero en tratamiento, entonces tiene un cáncer activo, ¿sí? Entonces eso ya le suma 1. Dice que ha tenido un episodio anterior muy parecido que requirió hospitalización, muy probablemente ha tenido un embolio pulmonar antes también, ¿sí? Ahora, dado este contexto clínico, o sea, hay muy pocos otros diagnósticos que puedan dar este cuadro similar, ¿no? De forma similar. Por ejemplo, una metástasis pulmonar puede dar hipoxemia, pero en una instauración muchísimo más larga. Entonces, otros diagnósticos alternativos que puedan explicar este cuadro, que no sea tromboembolismo pulmonar, o sea, es muy, muy poco probable. Entonces, sumamos nosotros todos los criterios que tenemos y nos da una suma de 5.5. Entonces, esa suma de 5.5 está entre 2 y 6, por lo tanto, es una probabilidad intermedia de tener tromboembolismo pulmonar. Sí, tenemos una probabilidad baja cuando solo tenemos 1 y una probabilidad alta cuando tenemos más de 7. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros hacer los criterios de Wells? Nos sirve porque nos va a ayudar para saber cómo enfocar a nuestro paciente respecto a su diagnóstico, respecto a lo que le vamos a pedir de prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, es la misma paciente, pero es otra pregunta. Me ha llegado una acotación que la frecuencia cardíaca es mayor a 100, y efectivamente con eso llegamos a 7 y sería de probabilidad alta. Efectivamente, no me di cuenta y tiene totalmente razón Antonella. Efectivamente, esto es probabilidad alta porque la frecuencia cardíaca está en 115, es mayor a 100, le suma 1.5, 5.5 más 1.5, eso da 7, entonces ya estaríamos en un score de probabilidad alta. Sí, está muy bien. Entonces, ya la gran mayoría votó, ganó dímero D, salvo por unas 2 personas que marcaron fibrinógeno. Entonces, aquí efectivamente la alternativa es dímero D.
es exactamente el mismo paciente. ¿Y por qué es tan importante el dímero D? Siempre desde semiología nos hablan que el tromboembolismo pulmonar, que el dímero D, que el dímero D, que hay de cierto, de qué nos sirve. Entonces, vamos a verlo a continuación. Entonces, el dímero D, finalmente, o sea, lo que es un marcador de fibrinólisis, ¿sí? O sea, nosotros, así como tenemos una trombogénesis, o sea, y el hecho de que se produzca la fibrina nos ayuda a establecer, como habíamos dicho, el plug plaquetario, o sea, el hecho de que las plaquetas hayan estado adheridas en probabilidad alta, también se pide. Ahorita vamos a ver los algoritmos de manejo respecto a las probabilidades. Primero hay que comentar un poco acerca del dímero D, pero está buena la pregunta. Ahorita lo vamos a ver, ahorita, un segundo. Entonces, como les comentaba, el dímero D es un marcador de fibrinólisis, ¿sí? Como habíamos dicho, lo que nosotros teníamos era un plug plaquetario. Lo que queríamos con ese plug plaquetario era que se haga mucho más fuerte, mucho más adherido, y para eso necesitamos la fibrina. Pero eventualmente necesitamos que esta fibrina se rompa, ¿sí? Necesitamos que esta fibrina se rompa para que podamos llegar a un estado basal de nuevo. Entonces, para que esta fibrina se rompa, lo que nosotros necesitamos a la plasmina, y la plasmina usualmente no está como activada, o sea, se activa gracias al plasminógeno. O sea, el plasminógeno se convierte en plasmina, ¿sí? ¿Y cómo es que se convierte en plasmina? Por una serie de factores, entre ellos el factor, el activador de plasminógeno y el factor 12 también, ¿sí? Entonces, cuando la fibrina se rompe por la plasmina, te suelta producto de degradación de la fibrina, ¿sí? O sea, la fibrina se rompe y suelta una serie de proteínas que han sido en algún momento parte de la fibrina, y dentro de ellas está el dímero D, ¿sí? Entonces, cualquier proceso en el organismo que esté rompiendo fibrina nos va a dar dímeros D altos, ¿sí? O sea, espero eso se entienda. Cualquier proceso que esté rompiendo fibrina, o sea, es decir, que esté activando el plasminógeno para que se convierta en plasmina y rompa la fibrina, cualquier proceso va a dar dímeros D altos. ¿Sí? Es un producto de degradación de la fibrina y está elevado en muchísimas patologías: malignidad, gestación, traumas, etcétera. Entonces, como está elevado en muchísimas patologías, resulta esto en la estadística, que va a tener un valor predictivo negativo altísimo, pero un bajo valor predictivo positivo. Me explico, ustedes recién están llevando estos términos en epidemiología clínica. Alguien me habló por el chat. Sí, sí, sí. Ahorita, sí, ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que ha cambiado el esquema, porque yo no me había dado cuenta que estaba la frecuencia cardíaca en 115, pensé que estaba menos de 100, entonces era riesgo intermedio. El riesgo intermedio sí necesita dímero de sospecha alta, o sea, riesgo alto de tromboembolismo pulmonar, va de frente a Angiotec. Sí, efectivamente. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita tengo todos esos algoritmos, pero déjame acabar de hablar del dímero de como generalidades, y después vamos precisamente eso. Entonces, algo que, o sea, si algo se deben llevar de esta sesión, es que el dímero D tiene alto valor predictivo negativo y bajo valor predictivo positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que, o sea, nosotros vamos a tener enfermos reales y sanos, ¿no? Entonces, cuando la prueba, o sea, cuando el dímero D nos dé positivo, no todos los pacientes que nos den positivo van a estar enfermos, pero los que nos den negativo, casi todos van a estar sanos. O sea, este grupo va a ser altísimo. No sé si me dejo entender. Cuando el dímero D nos da positivo, no necesariamente es tromboembolia pulmonar, pero cuando el dímero D nos da negativo, eso excluye la tromboembolia pulmonar casi en su totalidad. ¿Sí? Eso deben recordarlo. Ahora el valor normal usualmente es 0.5 microgramos por mililitro, pero esto se ajusta a la edad, ¿no? O sea, cuando pasas tú de los 60 años, lo que nosotros hacemos es multiplicar la edad por 10. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si es un paciente que tiene 70 años, usualmente agarramos el valor de 700, pero este 700 está en otras unidades que son nanogramos. Entonces, cuando hacemos la conversión, finalmente es 0.7. O sea, más o menos tienen la relación.
Entonces, la edad usualmente se multiplica por 10, pero está en nanogramos, así que les quitamos algunos ceros. Usualmente, por ejemplo, en un paciente de 70 años no vamos a tomar como valor normal 0.5, sino 0.7. ¿Sí? Entonces, seguimos. Entonces, he hecho una diapositiva tipo particular para que se lleven esto a casa. O sea, si algo se deberían llevar, olvídense de todo el factor 5 si quieren, pero de esto no se deben olvidar. El dímero sirve para descartar, pero jamás para alto. Uy, acá está mal tipiado, creo. Porque tiene un alto valor predictivo negativo, pero su valor predictivo positivo es muy bajo. ¿Sí? Tiene un alto valor predictivo. O sea, las veces que salga negativo, eso no es tromboembolia pulmonar. Pero cuando salga positivo, no necesariamente. ¿Sí? Ahora sí, este es el mismo caso. Ya, entonces finalizamos la votación. Y efectivamente, la alternativa es correcta. Angiotomografía pulmonar es la mejor prueba que le podemos hacer a este paciente. Hubo alguien que marcó PET scan. PET scan usualmente se usa para algunos procesos neoplásicos y eso. O sea, es una prueba que se usa de última instancia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en qué consiste la angiotomografía pulmonar. Nosotros inyectamos una sustancia de contraste endovenoso y rápidamente, como saben, las venas llegan a la vena cava inferior, o sea, sobre todo las venas periféricas, ¿no? Llegan a la vena cava inferior, la vena cava inferior va a llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a llegar a la arteria pulmonar rapidísimo, en 30 segundos. Entonces los cortes tomográficos tienen que ser ahí mismo, 30 segundos. Sí, entonces nosotros le pedimos la tomografía y lo que nosotros podríamos ver son defectos de llenado, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, este es un angiotomo normal, me parece, pero usualmente nosotros lo que vemos son defectos de llenado, como les digo, y suele ser sensible y específica para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ahora, usualmente está disponible porque finalmente es una tomografía con contraste, ¿sí? Solo que tenemos que tener la consideración que tiene que ser sobre todo a los 30 segundos, ¿sí? Entonces, ahora había otra clave que era la gammagrafía BQ. Antes que hable de ella, ¿alguien la conoce o alguien sabe para qué funciona? Ya bueno, lo que hacemos usualmente en una gammagrafía BQ es básicamente ver cómo está la ventilación y ver cómo está la perfusión. O sea, es tal cual su nombre. Sí, para eso usamos radioisótopos. Para ver la perfusión, lo que hacen es marcar la albúmina y de esa manera es como si marcaran toda la sangre y lo ven mediante imágenes, vemos qué tan perfundido está el pulmón en relación a qué tan ventilado está. Entonces, por ejemplo, acá esta es la porción de perfusión y esta es la porción de ventilación. Entonces, por ejemplo, acá vemos que, por ejemplo, la mitad del pulmón derecho está básicamente como limpio, como sin sangre, ¿sí? Hay defectos de perfusión. Y el pulmón izquierdo tiene todo el hemipulmón izquierdo básicamente tampoco sin perfundir, ¿sí? Mientras que la ventilación está conservada. Lo que hacen es, primero hacen inhalar la sustancia que está básicamente con el radioisótopo, o sea, literalmente les ponen el radioisótopo como en un aerosol, los hacen inhalar y después de eso, o sea, les toman la placa y después de eso les pasan la albúmina marcada y les toman la placa de la perfusión. Y más o menos sacan la relación. Ahora, si es normal, casi excluye el diagnóstico y eso también deberían recordarlo porque es importante para nuestros algoritmos que ahorita vamos a ver. Entonces, ya vimos que lo mejor era una angiotomografía, pero una gammagrafía BQ también funciona, y sobre todo para excluir el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cuándo van a escuchar a la gammagrafía como mejor prueba? O sea, inclusive sobre la angiotomografía, cuando tengamos tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Sí? Nosotros estamos viendo tromboembolia pulmonar en el contexto de un cuadro agudo, ¿sí? Pero en tromboembolismo pulmonar crónico, la gammagrafía BQ es mejor que el angiotem como primera prueba. ¿Sí? Entonces seguimos. Entonces, en los pacientes de baja probabilidad, sé que el algoritmo parece largo, pero es súper sencillo. En los pacientes de baja probabilidad, olvídense de esto un rato, lo que nosotros vamos a hacer primero es
medir el dímero D. Como habíamos dicho, el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, nos ayuda a excluir, pero no nos ayuda a confirmar porque su valor predictivo positivo no es tan bueno. Entonces, si el dímero D sale menor a 500 nanogramos por mililitro o menos de 0.5 microgramos por mililitro, o sea, respecto a cómo usan los valores, el embolismo pulmonar ya está excluido, ya tienes que buscar otro diagnóstico. Pero si te sale positivo, recién tú te vas a ir a pedirle su angiotomografía, ¿sí? Ahora, como no siempre está disponible a la mano, o sea, tú vas a tener si la tienes disponible o no la tienes disponible. Si la tienes disponible y te sale positiva, ya está el diagnóstico. Si la tienes disponible y te sale negativa, ya lo excluiste. Si te sale, si la tienes, pero te sale inconclusa, de repente ves algunos defectos de llenado, pero no te termina de convencer que eso pueda ser un émbolo, lo que tú deberías pedir es una gamografía BQ para terminar de excluir el diagnóstico. Si la gamografía BQ te sale normal, totalmente excluido el diagnóstico, ¿sí? Si la angio te sale dudosa, pero la gamografía te sale normal, la gamografía te excluye el diagnóstico, ¿sí? Pero si la gamografía te da resultados como, ¿cómo decirlo? De repente no certeros o no te dice que sí ni no, lo que tú deberías hacer es seguir estudiando al paciente. Esto en los pacientes de baja probabilidad. Ahora, volvemos a lo que nos esquipiamos. Ahora, los pacientes que tienen un bajo score de Wells, en general, es muy poco probable que tengan tromboembolismo pulmonar, porque si se dan cuenta, o sea, existen estos criterios que también se los dieron en su clase, porque también esto la dio el mismo doctor, este, son para totalmente descartar la tromboembolia pulmonar, pero si se dan cuenta es básicamente una persona normal, menor de 50 años, que no está taquicárdica, que está saturando bien, que no ha tenido trombosis venosa profunda, ni tiene signos de trombosis venosa profunda, ni ha tenido operación o trauma, ni ha estado postrado en las últimas semanas. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vendría nuestra sospecha clínica, no? Entonces, más o menos, o sea, usualmente los pacientes de baja probabilidad, eh, si bien es muy probable que cubran estos criterios para poderlos excluir de una vez, en el caso no los cubran, podemos medir el dímero D y hacer todo lo que ya hemos comentado. Ahora, yo tuve un error ahí al no darme cuenta de que la frecuencia cardíaca sí era mayor a 100 y lo califiqué a nuestro paciente como riesgo intermedio, sin embargo era de riesgo alto. Pero el valor del dímero D sobre todo está en el riesgo intermedio, porque aquí nosotros vamos a pedir el dímero D, si nos sale negativo, el mensaje lo repito, el valor predictivo negativo del dímero D es muy alto, positivo muy bajo, entonces negativo nos excluye el diagnóstico. Un dímero D positivo no nos lo confirma, entonces necesitamos de todas maneras nuestra angiotem. ¿La tenemos a la mano? Sí. Si la angiotem lo confirma, ya tenemos el diagnóstico. Si lo niega, lo excluye. Si es inconclusa, pedimos una gamma BQ. Si la gamma BQ es normal, también nos excluye el diagnóstico. Si es inconclusa también o es no normal, lo seguimos estudiando en nuestro paciente. ¿Sí? Ahora, en los pacientes de probabilidad alta, y eso era lo que me reclamaron por interno muchos, o sea, como nuestro paciente no le pedimos dímero D, entonces estuvo mal planteada la siguiente pregunta. Pues yo le hice en base a pensar que era de riesgo intermedio, pero si es de riesgo alto, efectivamente, no necesitas dímero D porque es obvio que tu dímero D va a salir elevado, ¿sí? Si ya hemos estado viendo que el dímero D se eleva en muchísimas patologías, o sea, es obvio que teniendo casi todos los criterios de Wells cubiertos, el dímero D te salga disminuido o normal, ¿no? Entonces, por eso es que ni siquiera pierdes tiempo y dinero en pedirlo. De frente vas a hacer tu angiotomografía que te puede confirmar el diagnóstico, excluirlo, y si sale inconcluso, ya lo vimos, vas a tu gamma BQ, que también te puede excluir el diagnóstico si te sale normal, pero si te sale anormal, como la que vimos, por ejemplo, que está la mitad del pulmón sin perfundir, puedes diagnosticar también tú una embolia pulmonar con gamografía BQ, en el contexto de que tengas un paciente con probabilidad alta según los criterios de Wells. Ahora, este es penúltimo caso.
Entonces ya votaron varios, y la alternativa que más votaron fue enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12. O sea, es la dosis terapéutica, ¿sí? De arranque. Esto es dosis terapéutica, esto es dosis profiláctica, ¿sí? De anticoagulación. Esto es anticoagulante, fibrinolítico, anticoagulante, y la vieja confiable cánula vaginasal más paracetamol de 500 miligramos. Entonces, tenemos a una paciente mujer de 58 años, refiere sensación de falta de aire al reposo, instaurada de manera súbita, asociada a un dolor torácico en el hemisferio derecho, la razón por la cual acude por emergencia, donde la encuentran normotensa, taquicárdica, taquipneica, afebril, pero saturando 89. Algo que siempre nos dicen a nosotros en general en las clases es que los pacientes van a venir y nos van a decir, doctor, yo tengo trombosis venosa profunda, pero eso en la práctica no es lo real. O sea, los pacientes pueden venir con los signos de trombosis venosa profunda sin el diagnóstico, y está en nuestro examen físico darnos cuenta de que la paciente muy probablemente tenga la trombosis venosa profunda. Entonces, al examen físico de esta paciente encontramos el aumento de volumen leve en el miembro inferior izquierdo con cordones venosos visibles y múltiples telangiectasias, es decir, absolutamente todos los signos de una trombosis venosa profunda. Entonces, pedimos un dímero D, que lo encontramos en 1.5 microgramos por mililitro. Recordemos que el valor normal era 0.5 y este paciente no es mayor de 60 años como para corregirlo con la edad. Y después le piden un angiotem, que revela defectos de llenado a nivel de las ramas distales de la arteria pulmonar derecha. Entonces, ¿cuál sería el manejo de este paciente? Entonces, como vamos a ver, el manejo va a depender de si nuestro paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Un poco de eso va a depender la anticoagulación. Además de qué tanto riesgo, o sea, de qué tanta probabilidad de tener un embolismo pulmonar tiene según los criterios de Wells. Entonces, vamos a la siguiente. Efectivamente era enoxa en su dosis terapéutica, no profiláctica. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente que nos acaba de llegar, lo que nosotros habíamos tenido era una frecuencia cardíaca mayor a 100, teníamos signos clínicos de trombosis venosa profunda y teníamos una clínica que era sugerente de tromboembolismo pulmonar y no de otros diagnósticos. Entonces, cuando sumamos ese puntaje, encontramos que tiene unos criterios de Wells de 7.5, ¿sí? Entonces tiene una probabilidad clínica alta, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es ver, lo primero que nosotros vemos cuando un paciente llega a la emergencia es si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, y el parámetro que vemos primero siempre es la presión, casi en todos los casos, además del estado clínico general del paciente, ¿sí? En este caso la presión estaba en 100, 180, una cosa así, entonces no es que haya estado tremendamente hipotensa, ¿no? Ni sea una adulta mayor como para pensar que esa presión pueda ser hipotensión. Entonces, lo primero que pensamos cuando el paciente está hemodinámicamente estable es si tiene la anticoagulación contraindicada. ¿Sí? ¿Alguien conoce alguna indicación, una contraindicación de anticoagulación? Me la puede escribir por el chat. ¿Alguna contraindicación de anticoagulación? O sea, sangrado activo, ya. ¿Qué otra cosa? Úlceras está muy relacionado a sangrado activo. ACS hemorrágicos, sí, esa es una muy buena contraindicación. Otra cosa, todos los pacientes quirúrgicos, ¿sí? Todos los pacientes quirúrgicos tú no los puedes anticoagular porque te van a sangrar por todos lados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, si la anticoagulación está contraindicada, vamos a de todas maneras ir a diagnosticarlo, ya vimos con un angiotem, en el caso, ya vimos todo ese algoritmo, pero vamos a hacer nuestra evaluación diagnóstica y lo vamos a confirmar o excluir. Si lo confirmamos y nosotros tenemos contraindicación de anticoagulación, tenemos que considerar ponerle un filtro de vena cava inferior, y he traído fotos como para que vean cómo son. Una cosa es que te digan, otra cosa es que lo vean. Entonces, si la anticoagulación no está contraindicada,
nosotros vamos a anticoagular respecto al riesgo que tenga el paciente de tener tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, nuestro paciente, en el caso de nuestro paciente, nosotros estamos en este grupo, porque nuestro paciente tenía 7.5 en la escala de Wells. Entonces, nuestro paciente, sin hacernos ninguna pregunta, deberíamos ir a anticoagularlo. Y ya vamos a conversar de cómo. Si el paciente tiene riesgo moderado o bajo, deberíamos hacernos otras preguntas, que son, por ejemplo, si nuestro diagnóstico, si el paciente, por ejemplo, va a hacer la tomografía en el hospital o fuera del hospital, cuánto se va a demorar, si se va a demorar más de 4 horas, hay que empezar a anticoagularlo de una vez, si vamos a poder hacer el diagnóstico rápido, de repente estamos en una clínica, de repente mejor esperamos a que el paciente vaya a hacer su diagnóstico, no vaya a ser que estemos equivocados y estemos anticoagulando a un paciente que no lo necesita. Y en el caso de un riesgo bajo, como es precisamente riesgo bajo, tenemos más tiempo de hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, el paciente tiene por lo menos un día, en el caso de, sobre todo los pacientes hospitalarios, para ir a hacer su angiotemo, sus pruebas diagnósticas, para nosotros saber si efectivamente va a necesitar la anticoagulación o no. Entonces, ya con el diagnóstico vamos a tener que hay un grupo de pacientes que no van a tener el tromboembolismo pulmonar, que no se van a tratar, y pacientes que sí se van a tratar. Dentro de estos pacientes que se van a tratar, hay que ver qué tan comprometidos están, de tal forma que puedan de repente trombolizarse. ¿Sí? Cuando nosotros trombolizamos, no confundan anticoagular con trombolizar, porque nosotros tenemos el corazón, las arterias pulmonares, son algo así, y tenemos un émbolo, un trombo que ha embolizado. Entonces, cuando nosotros anticoagulamos, estamos evitando que se formen más trombos. Pero realmente este émbolo no lo estamos tocando con los anticoagulantes. O sea, los anticoagulantes no van a tocar al émbolo ya impactado. Sin embargo, una terapia trombolítica sí, ¿sí? ¿Y con qué hacemos nosotros usualmente la terapia trombolítica? Con el TPA, ¿sí? O el famoso alteplase, que también lo usan en los infartos para la terapia de reperfusión. Ahora vamos a ver el nombre de los fármacos, pero no confundan trombólisis con anticoagulación. Anticoagulación estamos evitando que se formen nuevos, trombólisis estamos rompiendo literalmente el trombo para reabrir la arteria. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro paciente no está del todo hipotenso, sobre todo guardamos la terapia trombolítica para pacientes que están hemodinámicamente inestables. Ahorita vamos a ver ese algoritmo. ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, este paciente estuviese un poco hipotenso, nosotros veamos que el paciente esté clínicamente mal, o sea, realmente muy mal, podríamos considerar la trombólisis. Realmente es como muy poco frecuente que se utilice, ¿sí? Ahora, para nosotros trombolizar, lo que debemos hacer es detener un rato la anticoagulación que estuviésemos aplicando, aplicar el TPA, ¿sí? O el alteplase en bomba de infusión y luego seguimos anticoagulando. Y en el caso el paciente tenga contraindicación para la terapia trombolítica, como las que ya mencionaron, que son básicamente las mismas para la anticoagulación, nosotros podríamos ir a una embolectomía, ¿no? Que ya es cirugía prácticamente. Este es otro caso, chicos. Y entonces ya votaron la mayoría, ya pasó un minuto, y efectivamente espero que haya sido porque les haya quedado en la cabeza el tema de la trombólisis en pacientes hemodinámicamente inestables, y no porque hayan visto la clave. Pero bueno, leamos el caso. Paciente de 50 años con el antecedente de síndrome nefrótico por glomerulonefritis membranosa, fue presentando dificultad respiratoria de inicio súbito y sensación de desvanecimiento. ¿Por qué es que pasa probablemente el tromboembolismo pulmonar acá? Deficiencia de, bueno, hagan el ejercicio mental, deficiencia de antitrombina 3 que se escapa con el resto de proteínas en el síndrome nefrótico, principalmente de la antitrombina 3, que hace inhibe la trombina principalmente, ¿sí? Que hacía la trombina? Favorecía la formación de fibrina, y la fibrina ayudaba a la adhesión de nuestras plaquetas, ¿sí? Nunca se olviden de la antitrombina 3.
Bueno, acude presentando dificultad respiratoria de inicio súbito y sensación de desvanecimiento, por lo que acude emergencia. Te encontramos sumamente hipotensa, 80-62, frecuencia cardíaca de 118, respiratoria de 23, saturando 88. Aparenta un muy mal estado general, no está lúcida, tórax y pulmones polipnia, que es mayor profundidad, y taquipnea juntas. Murmullo vesicular disminuido en base pulmonar izquierda. Las alteraciones cardiovasculares básicamente son nulas. Y tenemos un dímero de 2.5 microgramos por mililitro. Y habíamos visto que el valor normal era 0.5 microgramos por mililitro o 500 nanogramos por mililitro. Ahora, un angiotem revela un gran émbolo a nivel de arteria pulmonar izquierda. Sí, ojo, está en la arteria pulmonar. En el caso anterior estaba en alguna de las ramas distales de la arteria pulmonar. Aquí está en la arteria pulmonar, además de la resucitación hemodinámica y apoyo oxigenatorio. ¿Qué tratamiento plantearía? La gran mayoría marcó enoxa y fibrinólisis con alteplase, 100 miligramos cada 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con nosotros los pacientes inestables? Ya habíamos visto básicamente lo que hacíamos, pero vamos a repasarlo. Entonces, en los pacientes hemodinámicamente inestables, primero, ¿qué tenemos que hacer? Resucitarlos. 2 vías periféricas, eso siempre es pregunta de ronda. ¿Qué hacemos con un paciente hemodinámicamente inestable? 2 vías, una en cada brazo. No, siempre acuérdense eso. 2 vías, una en cada brazo, una para fluidos y la otra para medicamentos. Las dos de calibre grueso, tipo 18. Entonces los resucitamos con fluidos, en el caso necesite. Puede llegar a requerir vasopresores si la hipotensión es refractaria. Y imaginemos nuestro paciente, lógicamente, está hemodinámicamente inestable. Entonces, si nuestro paciente responde a esta resucitación con fluidos, con oxígeno, inclusive con vasopresores, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente manejarlo como un paciente hemodinámicamente estable. Pero si nuestro paciente, a pesar de nuestros esfuerzos por sacarlo de este estado hemodinámico inestable, sigue hemodinámicamente inestable, lo que nosotros, o sea, estamos hablando de un paciente realmente críticamente enfermo que probablemente lo vayan a meter a UCI. Entonces, algo que deben recordar que en pacientes que muy probablemente no se puedan mover del lugar donde están por lo críticamente enfermos que están, lo que podemos hacer nosotros es una ecocardio, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver en el ecocardio? Recuerden que el problema del tromboembolismo pulmonar, o sea, nosotros tenemos acá la arteria pulmonar así, que se va a los dos pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Y tenemos acá bueno, sería el ventrículo derecho y la aurícula derecha, ¿no? Acá. Entonces, la arteria pulmonar se va así, y imaginemos que tenemos un trombazo acá. Entonces, lo que va a ocurrir es primero se va a llenar mucho el ventrículo derecho, entonces vamos a tener un mayor tamaño del ventrículo derecho. Eventualmente va a haber daño miocárdico, entonces va a disminuir la contractibilidad del ventrículo derecho también. Eventualmente no solo se va a llenar y va a disminuir su contractibilidad, sino que le va a, como traducir por extensión el daño en la aurícula derecha, por básicamente todo el volumen que está llegando y no puede llegar a los pulmones, o al menos a un pulmón, por el gran émbolo, ¿no? Y podemos tener regurgitación tricuspidea. Ahora, nosotros al lado del ventrículo derecho tenemos al ventrículo izquierdo, en el otro lado, el VI. Entonces, el ventrículo derecho usualmente maneja presiones muy pequeñas, pero cuando se llena de sangre, puede empujar el septo interventricular al ventrículo izquierdo. Inclusive, esa es una de las razones por las que los pacientes pueden entrar en hipotensión. ¿Por qué? O sea, en principio, la sangre no llega a los pulmones. Entonces, si no llega a los pulmones, la sangre no va a regresar a la aurícula derecha y al ventrículo izquierdo. Y otra razón es que cuando el ventrículo derecho se llena de sangre, empuja el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, lo desplaza y reduce la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En menos sangre saliendo del ventrículo izquierdo. Y eso se reduce en menos gasto cardíaco. Y eso se reduce en pacientes, y eso se traduce en pacientes hemodinámicamente inestables con presiones bajísimas. ¿Sí? Pero eso les haya quedado claro, si no lo repito, no hay ningún problema. Entonces, a eso es a lo que se refiere con movimiento normal de la pared septal. ¿Sí? O sea, tenemos una pared que está metida hacia el ventrículo izquierdo. Y el signo de McConnell
que no lo confundan con el de EKG, y el signo de McConnell, que es hipoquinesia del lado libre. O sea, si bien tenemos un signo en el septo interventricular, que es básicamente cuando entra, o sea, como les digo, cuando entra el septo interventricular al ventrículo izquierdo, pero también tenemos un signo en la pared libre, que es el signo de McConnell, en el que vemos hipoquinesia de esta pared libre, ¿sí? Precisamente por la gran cantidad de volumen que está albergando el ventrículo derecho, producto del émbolo que no deja fluir la sangre hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces, nosotros, volviendo a nuestro algoritmo, cuando tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, lo más probable es que no lo podamos mover. Entonces, lo que sí podemos hacer es llevar un ecocardio hacia él y con el ecocardio tratar de diagnosticar nosotros un embolismo pulmonar, que no es la mejor prueba, pero en estos casos podría salvar su vida, porque de eso va a depender si nosotros aplicamos el trombolítico o no. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es sobrecarga del ventrículo derecho en todas estas manifestaciones que ya les he explicado. Y una vez que las encontremos, vamos a ver, o sea, si no las encontramos, obviamente tenemos que ver qué lo está descompensando a nuestro paciente, ¿no? Que muy probablemente no sea un tromboembolismo pulmonar. Pero si lo que encontramos es una sobrecarga del ventrículo derecho, tenemos que pensar inmediatamente en trombolizar ese trombo, valga la redundancia. Porque para que un trombo produzca todo esto a nivel cardíaco, tiene que ser un trombo inmenso y que esté en las primeras ramas, si es que no está en la arteria pulmonar en sí misma. ¿Sí? O sea, más o menos se entiende la figura. Tiene que estar o en las primeras ramas o en la arteria en sí misma, porque si no, no causaría esa sobrecarga de volumen tan masiva. ¿Sí? Entonces, en esos trombos, sí está indicado la terapia trombolítica. ¿Sí? En el caso la terapia trombolítica esté contraindicada, o sea, ¿en cuándo va a estar contraindicada? Pacientes post, ya ustedes mismos lo dijeron, sangrado activo, paciente con ACV hemorrágico, paciente postquirúrgico. En esos pacientes nosotros no le podemos dar trombólisis, ¿sí? Porque van a sangrar, son pacientes que tienden a sangrar. Entonces, lo que nosotros es, precisamente vamos a evaluar eso, para ver si lo podemos trombolizar o no. Y si no está contraindicado, es decir, si lo podemos trombolizar, lo trombolizamos y debería mejorar. Si no mejora, se tromboliza otra vez o inclusive se puede llegar a una embolectomía. Ahora, si es que está contraindicada de arranque la trombólisis, deberíamos ir a cirugía a que le retiren este émbolo, porque si no, el paciente se va a prácticamente morir de la falla cardíaca. Eso es lo que lo va a matar. Espero eso se haya entendido. Si no me escriben por el chat, no hay ningún problema. Entonces, en resumen, o sea, no estamos aprendiendo como que toditas las dosis ni nada. Me gustaría que se lleven pautas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, cuando hablamos de anticoagulación, usualmente hablamos de heparinas y warfarina. Y warfarina. ¿Qué hacen las heparinas? ¿Qué hacen las heparinas? Usualmente favorecen a la antitrombina 3 para que ejerza su trabajo sobre la trombina y 10 activada. Eso es lo que usualmente hacen las heparinas, tanto como la heparina no fraccionada como la de bajo peso molecular. Y la conocidísima por todos de la de bajo peso molecular es la de enoxaparin. ¿Sí? Ambas son igual de eficaces, eso deben recordarlo también. La vía de administración de la heparina de bajo peso molecular, eso también suelen preguntar, es subcutánea, no es intramuscular, es subcutánea, tampoco es oral, es subcutánea. Por otro lado, tenemos a la warfarina, que es antagonista de la vitamina K, entonces va a disminuir, entonces va a disminuir la síntesis de todos los factores dependientes de la vitamina K, ¿sí? Entonces, en esos factores tenemos al 5, al 7, al 9 y al 10 y a la proteína C y S. No quiero que se los aprendan, pero quiero que se lleven, si algo más, además del dímero D y su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, quiero que se lleven hoy día es esto.
¿Alguien conoce las proteínas C y S o les recuerdan de hemato? Si las recuerdan, escríbanlas por el chat. Son anticoagulantes. ¿Y cómo funcionan? Claro, inhiben factor 5. Sí, sí, finalmente es un cofactor. ¿Alguien más sabe algo más acerca de las proteínas C y S? Que hay un dato súper importante de la warfarina que pasa inclusive desapercibido en Clínica Médica 2 y que es importante que lo sepan desde ahorita. ¿Nadie? Ya, ok. Las proteínas C y S no tienen que aprender ahorita qué factores inhiben en particular, pero inhiben factores. Recuerden que inhiben factores. La proteína C y S son anticoagulantes que inhiben factores de coagulación. ¿Sí? Las proteínas C y S son dependientes de vitamina K. Ojalá me sigan toda la figura. Son dependientes de vitamina K, al igual que los factores de coagulación 5, 7, 9 y 10. Las proteínas C y S, que son anticoagulantes, también son dependientes de vitamina K. ¿Cuál es el problema? Que las proteínas C y S tienen un tiempo de vida media menor al de los factores de coagulación. Estos tienen un tiempo de vida media más largo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con la warfarina? Si yo hoy día me tomo una warfarina, o sea, así, va a antagonizar mi vitamina K y voy a dejar de producir todos estos. Pero ¿cuál es el primero que se acaba? O sea, porque ya tengo algunos en sangre, ¿o no? El primero que se acaba son las proteínas C y S, porque son los de tiempo de vida media más chico. Entonces, hacerlos del tiempo de vida media más chico se acaban más rápido. Entonces, durante ese lapso de tiempo que se acabaron mis proteínas C y S y todavía quedan mis factores de coagulación, nosotros tenemos un fenómeno protrombótico de la warfarina. No sé si me dejo entender. La warfarina, si tú la das sola, durante sus primeros 3 días es protrombótica. Eso lo dicen, o sea, eso te lo dicen en clases, en los libros, no te dicen por qué, y esta es la razón. Ojalá la hayan entendido porque, o sea, una vez que la entiendes, no se te olvida. Alguien me escribió por... Eso es muy bien, sé claro voy, eso es demasiado importante. Efectivamente, es demasiado importante y es algo que... Sí, por supuesto, lo puedo volver a explicar. Esto es algo que creo que se lleven además, o sea, el dímero de valor predictivo se lo tienen que llevar y esto también. O sea, me van a recordar el próximo año. La warfarina es un antagonista de la vitamina K, ¿sí? Y hay factores de coagulación que dependen de la vitamina K, además de la proteína C y S. Voy a sacarla nuevamente. Entonces, los factores de coagulación que dependen de la vitamina K son el 5, el 5, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Son factores de coagulación, son procoagulantes. Y la proteína C y S, las proteínas C y S son anticoagulantes, es como inhiben la cascada de coagulación. C y S inhiben la cascada de coagulación, o sea, inhiben. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el tiempo de vida media de la C y S es menor que el de los factores de coagulación. Entonces, si yo hoy día me tomo una warfarina, yo voy a antagonizar la vitamina K. Entonces voy a dejar de producir todos, pero ya tengo algunos en sangre. O sea, ¿sí? Ya tengo algunos en sangre. Y los primeros que se van a acabar, como tienen el tiempo de vida más chico, son la proteína C y S. Entonces, cuando se acabe la proteína C y S, solo me van a quedar factores de coagulación. Entonces, a pesar de la warfarina ser un fármaco anticoagulante, durante los primeros días es procoagulante, porque las proteínas C y S, al tener un tiempo de vida media menor, caen y quedan los factores 5, 7, 9 y 10. ¿Sí? Entonces tenemos más factores de coagulación que sustancias anticoagulantes. Entonces se genera un fenómeno protrombótico. Eso clínicamente, ¿cómo se ve? Como una ley que cuando lleven clínica médica 2, pero es importante que la sepan desde ahorita, es nunca dar warfarina sola en los primeros días.
sea, tú no inicias jamás warfarina sola, inicias warfarina con de repente con enoxaparina, hasta que pasen esos 4 días y después le dejas la enoxaparina, o sea, le dejas de darle enoxaparina y le sigues dando warfarina porque ahora ya básicamente no tienes ninguno de estos. ¿Se ha entendido? Si no se ha entendido, o sea, o si se ha entendido, póngame ok o algo así. Porque eso es importantísimo, 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 importantísimo. Ya, qué bueno que hayan entendido. Entonces, entonces, cuando nosotros hablamos de anticoagulación en los algoritmos, usualmente hablamos de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Esas son las dos que más se usan. Pero los pacientes se van a su casa con una pastilla que finalmente en la mayoría de los casos es la warfarina. Entonces, lo que usualmente hace el esquema usual, o sea, ustedes tienen que llevarse pauta, ¿no? El esquema usual le empiezo a dar su heparina de bajo peso molecular junto con la warfarina, porque la warfarina nunca se debe dar sola, esa es la otra ley que se deben llevar hoy día. La warfarina nunca se da sola, y después, eventualmente, ya le dejas de darle heparina de bajo peso molecular y se queda con su warfarina ya sea 3 meses o 6 meses, dependiendo del paciente, o inclusive permanentemente, ¿sí? Espero eso se haya entendido. Ahora, nuevamente, recalcar lo de la dosis profiláctica es usualmente 0.5 y la dosis terapéutica es 1. Ah, perdón, es 1, sí. Y todo eso yo lo había corregido por el tema de que se cayó Drive. Disculpen, chicos. Ya bueno. Ahora el filtro de vena cava superior. Recordemos que el filtro de vena cava superior lo vimos en pacientes estables, en pacientes que tenían ya prácticamente el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, que estaban estables, pero que tenían contraindicación a anticoagulación. Ustedes ya me dijeron todos estos factores. Cirugía, ACV hemorrágico, sangrado activo, de repente gastrointestinal. Entonces esos pacientes tú no los puedes anticoagular. Entonces lo que haces es pones un filtro en la vena cava inferior, porque finalmente la gran mayoría de pacientes son trombos que vienen de la parte inferior del organismo, ¿no? De las piernas o inclusive de la vena renal en algunos casos, sobre todo en los de síndrome nefrótico. Entonces tú le pones tu filtro de vena cava superior y con lo que te quedas es con algo como esto. Miren todos los trombos que quedan atrapados en el filtro, ¿sí? Entonces, en cuanto a los trombolíticos, recordemos que el TPA es activador del plasminógeno tisular, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros, o sea, finalmente nuestra vía de coagulación acaba en el fibrinógeno convirtiéndose en la fibrina, ¿sí? ¿Recuerdan? Y la plasmina, o sea, y el plasminógeno se convierte en la plasmina para que la plasmina degrade a la fibrina y te den productos de degradación, entre ellos el dímero D. Ahora, ¿cómo es que el plasminógeno pasa a plasmina? Uno de los factores que activan esta reacción es el plasminógeno tisular, ¿sí? O TPA. Entonces, hay un TPA recombinante, que es el fármaco. Y el TPA recombinante se llama, o sea, uno de los fármacos, su nombre comercial es el Alteplase, que es súper conocido por todos nosotros, por su uso también en el tema de los infartos, ¿sí? Y como ya habíamos visto, su uso principalmente es en los pacientes inestables, los trombolíticos. Y la embolectomía, como también habíamos dicho, eran en los pacientes inestables que no los podíamos fibrinolizar, tenían que ir a cirugía porque, como sabemos, los pacientes inestables están inestables porque lo más probable es que exista un trombo muy grande y que esté muy proximal, o sea, muy o en la arteria pulmonar en sí misma o en las primeras ramas, ¿sí? Entonces, en esos casos tenemos que trombolizar y en el caso no se pueda, hacemos una embolectomía. Ahora, este es un extra, ya para acabar, sí, porque y voy a ponerla. Este es un diagnóstico que nunca lo mencionan y es súper importante, poco frecuente, súper importante. Ya. Ya han marcado casi todos, voy a finalizar. Y la clave que más tuvo votos fue embolismo placentario más coagulación intravascular diseminada.
y esa no es la alternativa. Entonces vamos a revisar. Primero me gustaría que me digan cuáles son, o sea, hemos visto nosotros por más de casi 1 hora y media el tromboembolismo pulmonar, pero ¿qué otro tipo de embolias existe? Estoy mirando el chat, a ver. Grasa, muy bien. Sobre todo en qué contexto, traumáticos, ¿no? Politraumatizados. ¿Qué más? Grasa, líquido amniótico, ¿ya? Nada más, no puedo embolizar nada más. Aire, muy bien. Pero el aire, ¿emboliza usualmente pulmones? ¿O dónde usualmente emboliza el aire? Usualmente el aire emboliza cerebro, ¿sí? Ajá, muy bien, cerebro. Esos son los principales que deben recordar, fuera de los trombos. Entonces, aquí vamos a analizar el caso para que nunca se les escape jamás este diagnóstico, que no lo ven ni en ginecología, ni lo ven en su clase de tromboembolismo pulmonar. Entonces, queda en el aire de la Facultad de Medicina. Entonces, mujer de 38 años, G para de 4,2, alguien me escribió por el chat. A ver, espera. Eh, y es porque se va hacia arriba o por otra razón. Yo imagino, busqué eso, me pareció curioso también, e imagino que es por la densidad del aire, o sea, se me ocurre, pero, pero no lo sé, realmente no tendría una respuesta concreta, pero en porcentajes va más al cerebro, el embolismo aéreo. Ya, entonces, gaseoso, perdón. Entonces, tiene un GPARA de 4,212, actualmente en su semana 41 de gestación. Acude al hospital donde se decide inducción de trabajo de parto, porque ya está en la semana 41, debería estar dando a luz. La paciente inicia trabajo de parto con funciones vitales estables, rompe membranas, con líquido amniótico hemático, o sea, y sangrado. Súbitamente, el paciente cursa con una disnea intensa y sus funciones vitales de lo que eran estables cambian a taquicardia, taquipnea y hipotensión. Y empieza a presentar sangrado vaginal. Entonces, nosotros sospechamos efectivamente, embolismo de líquido amniótico. Alguien me dice, ¿por qué C y D? Por el chat, los leo. Esta es la última pregunta, ya nos vamos. Esto es sobre todo para que aprendan algo más. ¿Alguien sabe? ¿Qué es la CID? ¿Tienen una idea? Ajá, en este caso las encías hemorrágicas, el sangrado vaginal moderado. Está bien. Entonces, ya, está bien, está bien. Vamos a repasar un poco. Y entonces, lo que sucede es efectivamente, por la pérdida de factores de coagulación en el sangrado. Es una buena hipótesis, pero no es la respuesta. Ahora lo vamos a ver. El embolismo en líquido amniótico sucede en poco porcentaje, pero sucede. Es básicamente cuando el líquido amniótico entra a la circulación materna y cómo nosotros podemos deducir que eso pudo haber sucedido porque el líquido amniótico salió hemático, ¿sí? Entonces eso ya nos habla de que pudo haber habido una mezcla entre el líquido amniótico y la sangre de la mamá. El líquido amniótico tranquilamente pudo ir, embolizarse en el pulmón y hacer un cuadro de embolismo pulmonar por el líquido amniótico, ¿sí? Nunca olviden este diagnóstico, ¿sí? Es súper importante y es pregunta de STEPS. Ahora, ¿por qué el CID? Resulta que el líquido amniótico tiene, tiene el factor tisular, ¿ya? No puedo escribirlo. Tiene el factor tisular o el factor 3. Y si recuerdan, esto de repente tal vez no lo recuerdan, el factor 3 es de los que inicia la vía extrínseca de la coagulación. Cuando nosotros, voy a ir a la primera diapositiva, que es donde tengo la vía. Cuando nosotros tenemos la cascada de la coagulación, el factor 3 es de los que inician la vía extrínseca. Entonces, cuando nosotros tenemos un embolismo de líquido amniótico, lo que sucede es que todo el líquido amniótico entra a la circulación materna y el líquido amniótico tiene el factor 3. Entonces, lo que sucede
es que se activa de sobremanera la cascada de la coagulación, y no solo en la vía extrínseca, sino también en la vía intrínseca, inclusive, ¿sí? Entonces, ¿qué es la CID? La CID, por definición, es una coagulopatía de consumo, ¿sí? Se activa tanto la cascada de coagulación que tú te acabas tus factores de coagulación, o sea, se activa tanto, o sea, hay primero fenómenos trombóticos, porque estás literalmente formando coágulos en todos lados, por eso es coagulación. Hay primero fenómenos trombóticos porque se activa toda la cascada de coagulación, tanto la vía extrínseca como la intrínseca, pero a la vez se activa todo tan rápido que se consume, entonces caen todas las concentraciones de todos los factores y también cae el número de plaquetas. ¿Tiene sentido eso para ustedes? O sea, cae todas las concentraciones de los factores de coagulación y cae el número de plaquetas. Entonces, eso clínicamente, ¿cómo lo van a ver ustedes? Elevación del tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina y el tiempo de sangrado. Sangrado ve plaquetas, protrombina vía extrínseca y tromboplastina vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, más o menos tiene sentido, o sea, más o menos lo han entendido, o sea, el CID es una coagulopatía de consumo. Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos CID cuando hay un embolismo del líquido amniótico? Porque el líquido amniótico tiene el factor tisular, o factor 3, que activa la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Entonces hay muchísima coagulación, eventualmente se acaban los factores de coagulación, se acaban las plaquetas. ¿Y qué pasa cuando se acaban los factores de coagulación y se acaban las plaquetas? El paciente empieza a sangrar por todos lados. Y eso es lo que la va a matar. O sea, más que el embolismo del líquido amniótico, la va a matar la coagulación intravascular diseminada. La va a matar de shock hipovolémico, por sangrado. ¿Sí? De eso se mueren usualmente los pacientes de coagulación intravascular diseminada. Entonces, más o menos lo han entendido, deseen que lo repite, porque es una patología interesante y todo encaja. Efectivamente, sí hay venenos que... Claro, cuando ustedes lleven hematología y vean causas de coagulación intravascular diseminada, una de ellas es toxina. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, en principio que consideren el líquido amniótico como causa de embolia pulmonar, y segundo, que usualmente va acompañado de coagulación intravascular diseminada, porque el líquido amniótico tiene el factor 3 que activa la cascada de coagulación, sobre todo a nivel extrínseco. Como activa todo de sobremanera, se genera una coagulopatía de consumo, o sea, todo se consume, todos los factores de coagulación, todas las plaquetas, y lo que tenemos es hemorragia por todos lados. Es el cuadro florido de una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Más o menos se entendió. O sea, es porque el líquido amniótico tiene el factor tisular, el factor 3 o la tromboplastina tisular, que es el mismo, son sinónimos. ¿Sí? Ya saben, la placenta en sí misma no puede embolizar. Lo que sí emboliza es el líquido amniótico que está dentro del saco amniótico. Se va el líquido amniótico y llega a los pulmones y genera un cuadro de embolia. ¿Quedó claro? Todo el cuadro de embolismo del líquido amniótico y el CID, o al menos un poco por la idea. No, siempre consideren ese diagnóstico. Es un diagnóstico interesante, poco frecuente, pero mortal para la gran mayoría son reportes de casos de pacientes fallecidos. ¿Sí? Entonces eso ya prácticamente sería todo. Hemos visto unas pautas de manejo. Yo formo parte de un grupo de chicos que subimos casos todos los días y resoluciones también, así que vayan a seguirnos en unos 100, además de las páginas del SEC, que es Clinicasos. Y por favor ayúdenme con una encuesta y discúlpenme por eventualmente los errores ortográficos o algo así. Traté de corregirlos. En realidad los corregí, pero creo que he abierto un archivo que no era, todo a raíz de que se cayó Google Drive hace 20 minutos, o sea, 20 minutos antes de que empiece la clase. Disculpe. Qué bueno, ojalá hayan aprendido cosas. Sobre todo, hay que llevarse el BPP, VPN, llévense lo de la warfarina también es importantísimo. Con ellos se lucen. Qué bueno que les haya gustado. Para eso estamos, chicos.